honra y gloria a ti, solamente a ti. Oramos, Señor, ahora por los diezmos y las ofrendas que han sido traídas por ti. Señor, pidiendo siempre que tú bendigas a Salvador, alegre. Te damos gracias. Bueno, este día vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Daniel. Y hemos estado viendo estas bellas historias, ¿verdad? Estas narrativas. Y para mí son un poco, es un reto un poquito difícil porque pues, son capítulos largos y trato de dividirlo de tal manera de que podamos estudiar todo el capítulo porque es una historia, ¿verdad? Es un suceso, un evento completo y no se me hace conveniente que lo dividamos y después otra semana lo estudiemos, sino que podemos ver todo el capítulo y lo he desglosado de tal manera con la ayuda de Dios que podamos hacerlo en un tiempo razonable. Bueno, he intitulado el mensaje este día, vamos a ver el capítulo 5 de Daniel y intitulé el mensaje El reloj de arena se está agotando. El reloj de arena se está agotando. ¿Ustedes saben lo que es un reloj de arena, verdad? Son esos relojes antiguos que estaban como divididos por la mitad. La parte media era delgadita y la parte de arriba se llenaba de arena y corría a cierto tiempo, ¿cómo se dirá? Corría a cierto tiempo la arena. Y cuando se terminaba, ya sea una hora o lo que fuera, entonces la volteaban y volvía a comenzar una hora. Bueno, el reloj de arena cósmico, eterno, se está agotando. Los últimos granos de arena están por pasar a la parte baja del reloj de arena y el tiempo se está acabando. Vamos a ver Daniel 5. Ahora, habían pasado muchos años y Daniel era ya un anciano y el tiempo de Babilonia estaba llegando a su cierre. Vamos a comenzar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, en otras palabras, se había emborrachado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, Belsasar es llamado rey e hijo de Nabucodonosor. Sin embargo, otros registros antiguos parecen contradecir ambos hechos. Estos registros indican que Belsasar era hijo de Nabonido, el último rey de Babilonia. Dos posibles explicaciones pueden reconciliar estas diferentes versiones. Belsasar sirvió como vicerregente durante las frecuentes ausencias de su padre de la capital. Por lo tanto, habría estado a cargo cuando comenzó la locura de Nabucodonosor. Eso es especulación, no se sabe. Nótese que Darío el Medo también fue llamado rey a pesar de que sirvió a Ciro. Número 2. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, por lo tanto el término padre en el verso 2 indica que Nabucodonosor era un antepasado de Belsasar y en tiempos pasados se les llamaba hijos, aunque fueran abuelos o bisabuelos, significaba que descendían de esa persona. Sin duda que Dios permitió a Belsasar traer los artículos del templo para que bebieran vino de ellos. Esto profanó los artículos del templo que habían sido apartados para uso santificado. Ese acto fue el último clavo en el féretro del imperio babilónico. Ya le había llegado Dios hasta el tope. Bueno, este rey Belsasar
era el número 3 en el imperio. Ahorita vamos a explicar eso un poco más. Y aparentemente era una persona totalmente dada a la depravación y no tomaba en serio su posición como rey y se la llevaba haciendo banquetes. Ahora, los historiadores nos dicen que estos banquetes eran de tal degeneración, eran de tal obscenidad que ni siquiera lo podemos mencionar aquí, pero no era simplemente que se juntaron a beber y emborracharse, sino que cometían actos inmorales, como les digo, no dignos de ser mencionados aquí. Entonces, tomen eso en cuenta que era un escenario depravado totalmente. Estaba el rey súper intoxicado y se le ocurrió una idea: hey, tráiganme los vasos del templo de Jerusalén, porque vamos a tomar mis grandes, mis esposas y mis concubinas, y vamos a seguir con esta depravación. Entonces, no era cualquier cosa lo que estaba pasando. Versos 3 y 4. Dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, el uso de los vasos sagrados por parte de Belsasar en una orgía de borrachos fue un acto blasfemo de sacrilegio. Alabó a los dioses falsos. Las acciones de Belsasar demostraron un desafío deliberado. Escuchen esto. Un desafío deliberado. Ahorita vamos a ver por qué dice deliberado. Al Dios verdadero. Como Dios le había demostrado a su abuelo Nabucodonosor, con Dios no se juega. Se iba a dar cuenta muy tarde a lo que ya sabía Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de ese mensaje que predicamos de Dios es el que manda? Y Belsasar se va a dar cuenta muy pronto que Dios es el que manda. Versos 5 y 7. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared o el emplaste de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces, ¿dónde estamos? Okay. El rey Nabonido se encontraba en Arabia, el papá de Belsasar. Belsasar era su vicerregente. El tercer gobernante habría sido el siguiente en la sucesión en su trono. Hay algo muy interesante de este rey Nabonido. Él fue el último rey oficial de Babilonia y no le gustaba Babilonia, se la pasaba afuera. Y durante ese tiempo que sucedió, el rey Nabonido estaba en Arabia y había puesto como vicerregente a su hijo. Por eso él no dijo: ¿sabes qué? El que me interprete eso lo voy a hacer número 2, porque no podía, porque él era el número 2. Entonces digo, si me interpretan esto, los voy a hacer el número 3. Entonces, de repente, en medio de toda la actividad obscena, se apareció una mano escribiendo en la pared. Tomen un tiempo. Imagínense ustedes que están sentados y de repente en una pared enfrente de ustedes aparece una mano y empieza a escribir. ¿Cómo se sentirían? Un poco, yo diría un poco preocupados, ¿no? Un poco asustados. El suceso asustó tanto a Belsasar que comenzó a temblar y sin duda se le quitó lo borracho, se le quitó lo ebrio. Inmediatamente mandó a llamar a los sabios.
Y es muy probable que Daniel ya no tenía la posición preeminente que le había dado Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor lo hizo número 2 en el reino? Pues no fue traído de inmediato. Entonces a lo mejor Daniel en ese tiempo ya era un anciano que lo tenían arrinconado por allá. Y el rey o Belsasar tenía sus favoritos. Y fueron estos los que fueron traídos al principio. Vamos a seguir, versos 8 y 10. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Entonces Belsasar llamó a todos sus sabios, pero ninguno pudo leer la escritura en la pared. Aunque nadie entendía la escritura en la pared, el rey sospechaba que no era nada bueno, ¿verdad? Sospechaba. A veces nos suceden cosas, ¿verdad? Y nadie nos dice nada, no aparenta nada, pero sabemos que no es algo bueno. Y de la misma manera, Belsasar no podía leer la escritura, no sabía lo que decía, pero sabía que no era nada bueno. Entonces, la reina, la que entró, la que vino, no era la esposa de Belsasar, sino la reina madre. O era la esposa de Nabucodonosor, o la hija de Nabucodonosor, quien se había casado con Nabonido, el rey de turno. En otras palabras, podría haber sido la mamá de Belsasar. Por eso todas sus esposas y concubinas andaban haciendo cosas ahí con él, pero la reina, la que estaba afuera, no era entre ellas, era la madre reina, posiblemente su mamá o la abuela de Belsasar. Y aparentemente era una mujer sabia, aparentemente. Versos 11 y 13 dice: En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, o el abuelo Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o tu abuelo, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto, en tantas palabras, Daniel era una computadora. En Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? En otras palabras, ya ni lo conocía, ¿verdad? Ni lo conocía. El Espíritu del Dios Santo es la misma expresión que usó Nabucodonosor. Cuando se acuerdan que Daniel le contó su sueño a Nabucodonosor y su interpretación, y así lo llamó Nabucodonosor. Este acontecimiento tuvo lugar en el año 539 antes de Cristo, antes del Mesías. Y ya Daniel, como había mencionado, para este entonces era un anciano como de 80 años o más, ya estaba avanzado en edad. El hecho de que Belsasar tenía que preguntar la identidad de Daniel nos dice que Daniel había sido echado a un lado, ¿verdad? Y así pasaba a veces cuando entran gobernantes jóvenes arrogantes, no son humildes y piensan que saben todo, pues no aprecian la sabiduría y la experiencia de los grandes, ¿verdad? Y es un error. Miren, vivimos en tiempos donde ya no veneramos a nuestros mayores. Ya no veneramos su experiencia ni la sabiduría que han adquirido a través de los años. Hace poco fuimos a un viaje y algo sucedió entre unos jóvenes y una persona anciana,
y la persona joven empezó a insultar y a decir malas palabras a la persona mayor. Y por eso me pongo yo a meditar y pensar que se ha perdido esa honra, ¿verdad? Ese respeto para nuestros mayores, y despreciamos su conocimiento, su experiencia y su sabiduría. Y eso, hermanos, demuestra una cultura, una sociedad que va en decline, ¿verdad? Cuando se desprecia a los suyos, a sus mayores, a sus ancianos, quiere decir que esa generación, esa sociedad no va a durar mucho. No va a durar mucho. ¿Se acuerdan cuando el hijo de Salomón, no me recuerdo su nombre, cuando entró, subió al poder, y los, ¿cómo se les llama? Los que aconsejaban al rey, los asesores del rey Salomón, le aconsejaron que hiciera las cosas diferentes, que no fuera como su papá. Y el hijo de Salomón no les hizo caso y consultó a sus jóvenes amigos, que le dieron los peores consejos que podían haber dado. ¿Y qué sucedió? El reino terminó dividiéndose, ¿verdad? Hay valor en nuestros mayores, hay valor en su experiencia, ¿verdad? Ellos han vivido la vida. Pero cuando ya se desprecia eso, es una señal de que esa sociedad no va a durar mucho. No va a durar mucho. Vamos a seguir versos 14 y 16. ¿O dónde vamos? ¿Acabamos de leer ese? No. ¿Es el que sigue? Ok, perdón. Entonces, Belsasar le suplicó con urgencia a Daniel que interpretara la escritura. Le ofreció grandes riquezas y poder si podía descifrar la escritura. Lo pondría por tercero en el mando, porque Belsasar era el número 2 en cuestión de autoridad. Ya habíamos mencionado eso. Ok, vamos a seguir. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Entonces, cuando Daniel rechazó los regalos y las recompensas de Belsasar, no estaba siendo ingrato ni irrespetuoso. Simplemente decía que interpretaría la escritura sin importar la recompensa. En otras palabras, rey, no me tienes que dar nada, pero de todas maneras voy a interpretar la escritura. Es lo que estaba diciendo Daniel. Y una cosa muy importante, nótese que Daniel afirmó ante Belsasar que fue Dios el que le dio el poder a su abuelo Nabucodonosor. O sea, estaba así como testificó delante de Nabucodonosor, estaba testificando delante de Belsasar. La crueldad y absoluta autoridad de Nabucodonosor hacía que sus enemigos temblaran. Nabucodonosor tenía una autoridad que yo pienso hasta este día no ha sido, ¿cómo se diría? No la han igualado. Creo yo que el antimesías, el anticristo, es el que va a tener ese tipo de autoridad durante la gran tribulación. Y los historiadores nos dicen que cuando Nabucodonosor conquistaba un país, les hacía cosas muy feas a los líderes delante de los pueblos. Y obviamente no voy a mencionar qué es lo que les hacía, pero esto causó que los reinos bajo Nabucodonosor le tuvieran un terror, ¿verdad? No vayamos a hacer enojar a Nabucodonosor, no sea que venga y nos haga lo mismo. Pero Dios le demostró a Nabucodonosor quién es el que manda. Y Daniel estaba afirmando a Belsasar: yo, mira, tu abuelo tenía mucho poder, tenía mucha autoridad, pero ¿sabes qué? Se lo dio el Dios
a quien yo sirvo. Es muy importante que testifiquemos de Dios y de su grandeza delante de los hombres. Versos 20 a 21. Dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. ¿Se acuerdan que vimos esa historia? Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Entonces, Dios le hizo entender a Nabucodonosor que él era el jefe. Ahora, Nabucodonosor tuvo un cambio de corazón. Hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha conversación sobre si Nabucodonosor fue salvo o no. Cuando escribió esa carta parecía que era el obispo de una denominación, ¿verdad? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Nabucodonosor reconoció el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que Él es el verdadero Dios. Ok, vamos a seguir, 22-23. Dice: y tú, su hijo o su nieto, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ellos sabían eso. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, aunque tal vez Belsasar no conocía a Daniel, no había duda de que había escuchado las historias sobre su abuelo. Aun sin embargo, escogió rechazar e enorgullecerse en contra de Dios, cometiendo grandes abominaciones y usar los vasos del templo para embriagarse, ¿verdad? Muchas veces, porque vivimos en este estado caído, ¿verdad? El cosmos caído, como lo llaman, no podemos comprender la santidad de Dios, ¿verdad? No podemos comprender la perfecta santidad en la que habita Dios y cómo el pecado y la maldad es de gran ofensa hacia Él. Y cuando una persona se entrega totalmente a la depravación, se entrega totalmente al pecado, a los deseos de su carne, entonces su entendimiento se encallece, se endurece y no puede ni siquiera comprender ni una gotita de lo que es el Dios santo y terrible. Y es lo que pasó aquí. Se le hizo muy fácil a Belsasar. Dios, ¿saben qué? Se me ocurrió una gran idea, ¿verdad? Estaba bien borracho, estaban cometiendo obscenidades. Tráiganme los vasos, y de esos vasos vamos enfrente de todos aquí, vamos a desafiar al Dios de Israel y vamos a emborracharnos aún más con los vasos del templo. Y Daniel le reclamó, le dijo: ¿sabes qué? Tú sabías lo que pasó con tu abuelo, ¿verdad? A mí no me importa si me conoces a mí o no, pero tú sabías todo esto. Esas historias fueron contadas, porque me imagino yo que cuando Nabucodonosor tomó la naturaleza animal, todo el reino supo, ¿verdad? ¿Cómo iban a esconder algo así? Y también supieron cuando regresó a la razón y Dios milagrosamente lo restableció a su trono. Después de 7 años, mucho tiempo, ¿verdad? Eso hablamos a la gente le gusta el poder, ¿verdad? La persona que tomó el poder por 7 años pudo haber dicho: ¿sabes qué? No, aquí nadie me va a quitar, maten a Nabucodonosor.
Pero no, Dios demostró su poder en que después de 7 años regresó la razón y lo volvió a poner de inmediato en su trono. Es el poder de Dios. Y esa es otra indicación de que es Dios el que levanta y es Dios el que tumba. Amén. Vamos a ver, 24-28. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Los dones que Dios le dio a Daniel de interpretar sueños, de resolver enigmas, tenía que ser sobrenatural. Porque esta es un idioma, yo pienso que nadie sabía, ¿verdad? Un idioma eterno, un idioma del cielo. Pero sin embargo llegó Daniel y lo leyó y sabía lo que quería decir. Tremendo, ¿verdad? Esa es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, Daniel enfatizó una vez más a Belsasar que fue Dios el autor de esta escritura, que esa mano vino de él. Ok, Mene significa contado. La repetición, puso Mene, Mene, la repetición sirve para enfatizar. Dios había contado los días del reino de Belsasar y su tiempo se había terminado. Tekel significa pesado. Dios había pesado a Belsasar y el reino estaba a la altura de su justicia. Uparsin es plural de Pérez, en el verso 28. Significa dividido. Esa misma noche, Babilonia sería dividida y derrotada por los medos y los persas. Esa misma noche. Babilonia, hermanos, era como un poderío de Estados Unidos, si se pueden imaginar. Su poder y sus riquezas era inigualable durante esos tiempos. Ahora imagínense una cosa. En un solo día cayó Babilonia. En un solo día, una sola noche. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Eso es otro tema. Pero muchos han dicho que la Babilonia que habla en Apocalipsis 18 y el profeta Jeremías es nada menos que Estados Unidos. Y dice que en un día va a caer. No nos vamos a meter mucho en eso, pero algo para pensar. Ok. Versos 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Acuérdense, no lo pudo hacer número 2, pero número 3 sí. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, Belsasar le dio grandes riquezas a Daniel y lo nombró tercero en el reino. Aún sin embargo, todo esto fue en vano. Y yo sospecho que Daniel sabía, no, rey, sabes que no me des nada, ni me des puesto, ni nada, no, es en vano. Esa misma noche, el 12 de octubre del año 539 a.C., Babilonia cayó ante el ejército persa comandado por Gubaró. Los medos y persas habían formulado una estrategia brillante que le dio gran victoria sobre los babilonios. La ciudad de Babilonia estaba construida, edificada, y en medio de la ciudad pasaba el río Éufrates. Es un río muy grande, muy poderoso, y estaba bien asegurada. Pues ¿sabe qué hicieron los ingenieros de los medos y los persas? Desviaron el río Éufrates, ¿verdad? Lo desviaron en otra dirección
Y los babilonios, ya para esta altura, su ejército estaba en total desorden, no tenían disciplina, y el rey estaba borracho. Ni cuenta se dieron cuando el agua empezó a bajar. Ni cuenta se dieron cuando el río se había secado completamente. ¿Y qué pasó? Pues los ejércitos de los medos y persas entraron por debajo de la ciudad en tierra seca, hicieron una matazón increíble, conquistaron el reino de Babilonia en un solo día, un imperio tan poderoso, y esa noche mataron a Belsasar. Y se acabó el imperio neo-babilónico. Entonces, esto solamente es interesante. Darío el Medo solo se mencionaba por nombre en el libro de Daniel. No es el famoso Darío I Ístapes, porque Darío I no era medo y vivía demasiado tarde, o sea, él vivió después de este suceso. Para ser contemporáneo de Daniel, hay dos sugerencias principales en cuanto a la identidad de Darío el Medo. Era Ciro, rey de Persia. Sin embargo, es improbable porque Ciro se le llamaba Medo y en realidad Ciro era persa. Era Gubarú, lo más probable es que era Gubarú. Era un gobernador nombrado por Ciro. Tanto Daniel como fuentes literarias antiguas indican que cierto funcionario, Darío el Medo de Daniel, o Gubarú en los textos persas, asumió el poder inmediatamente en Babilonia hasta que Ciro nombró a su propio hijo Cambises como gobernante alrededor del año 538 a.C. Entonces, es muy probable que esta figura se identifique con Darío, y no se sabe con certeza por qué se le llama Darío, pero dicen que los gobernantes antiguos a veces adoptaban otros nombres. Entonces, lo más probable es que el que conquistó esta noche era Gubarú, el gobernador. Eso es solamente una nota interesante. El punto es que los tiempos y las sazones son gobernadas por Dios. Los hombres pueden hablar, decir, pueden discutir, pero al final de cuentas es la voluntad de Dios la que prevalece, ¿verdad? Dice Proverbios, muchos son los pensamientos en la mente del hombre, pero al final es el consejo de Jehová el que prevalecerá. Ese es el punto. Ahora, así como en el tiempo de Belsasar, podemos ver la escritura sobre la pared, metafóricamente hablando, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Podemos ver, hermanos, que estamos en tiempos finales y tiempos muy difíciles. Hay una convergencia de eventos en todo el mundo que nos dice que se está agotando la arena del reloj. Quedan muy pocos granitos ya. La tierra ha rechazado a Jesús, a Yeshua, al Salvador, y está inmiscuida en todo tipo de obscenidades. Nos estamos dando cuenta del tráfico de niños que son abusados en rituales satánicos. Y los gobiernos están involucrados. Se está descubriendo, como el Señor nos dijo, que no hay nada encubierto que no sea descubierto. Nos estamos dando cuenta de una cadena mundial de tráfico de niños. Son traficados sexualmente y también son sacrificados en ritos satánicos. Y apenas se está descubriendo superficialmente. No se conoce, no se sabe la magnitud de todo esto, pero déjenme decirles una cosa: esto no agrada a Dios. Esto es
en total desagrado a Dios. Y Jesús dijo, dice, cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeños, dice, mejor fuera que se amarrara un molino en el cuello y se aventara al mar. Eso es una. El aborto, ¿verdad? Desde 1973, cuando Roe v. Wade fue autorizado por la Corte Suprema, han muerto millones, cientos de millones de bebés, han sido sacrificados en el aborto. Y si se recuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan cuando Dios enfrentó a Caín y le dijo, dice, ¿qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano que la ama a mí por justicia. Entonces ahora imagínense, la sangre de cientos de millones de bebés están clamando a Dios por justicia. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo antes de que la ira de Dios sea desatada? El reloj de arena se está agotando. Ya están quedando las últimas granitos de arena. ¿Y dónde estamos en nuestra relación con Dios? La escritura ya está en la pared, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Y la Gran Babilonia, escrita ahí en el capítulo 18 de Apocalipsis, está a punto de caer. Y una de las cosas que se mencionan ahí en el capítulo 18 es que traficaban en almas de hombres, ¿verdad? El tiempo es corto. La escritura ya está en la pared. Los hombres no se arrepienten. Dice la palabra de Dios que los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Y cada vez se empeora más y más la cosa, ¿verdad? Cada vez más es aceptado la perversión, aceptado la inmoralidad, la amoralidad. Y el Dios de Daniel, el Dios Santo, está a punto, hermanos, de derramar su ira sobre esta tierra. Y la cosa es, estamos preparados. Jesús, Yeshua, viene por su iglesia, por su esposa, su novia, viene muy pronto. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Lo estás tomando en serio o estás tomándolo a la ligera como Belsasar? ¿Cómo estás tomando tu relación con Dios? ¿Estás tomando las cosas de Dios, las cosas santas en serio? ¿O metafóricamente estás tomando los vasos del templo y estás embriagándote con este mundo? Mucho cuidado. Esta es una palabra de aviso que el tiempo se está agotando. Y como hemos dicho antes, no es para asustar a nadie. Jesús no nos dijo las cosas para asustarnos, nos dijo las cosas para que nos preparáramos. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? Él no ha cambiado, Él es santo. Ha derramado su gracia por medio de Jesús, de Yeshua a la humanidad, pero tiene un límite. Y el tiempo se está acabando. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Cómo estás en tu relación? ¿Lo estás tomando en serio o cualquier cosa te desvía? Piénsalo. A Dios nadie lo burla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Ahora te pido que nos ayudes, Padre, a ponernos bien contigo. El reloj de arena se está agotando, Señor. Casi llega la hora cero. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Oigo al Espíritu decir, prepárense. Prepárense. Es lo que escucho en el Espíritu. Prepárense, prepárense, prepárense.
Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. No tomes a la ligera mi palabra. No tomes a la ligera tu relación conmigo. No sea que te hayas sorprendido cuando regrese por mi esposa, por mi novia. Prepárate, prepárate, prepárate. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos toda la honra y toda la gloria. Perdona al que tienes que perdonar. Escucho al Espíritu decir. Deja el pasado en el pasado. Renueva tu amor. Renueva tu relación conmigo. Yo hago las cosas nuevas, dice el Señor. Prepárate, prepárate, prepárate. Gracias, Señor. Te damos gracias en todas las cosas esta mañana. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, a Mashiach lo pedimos todo. Amén. Jesús de pie. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Pasen una semana gloriosa. Que la gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías sea con todos ustedes y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.